Hola, soy Carlos, este es mi BMW 2002. El coche estaba para rehacer entero, estaba oxidado, no tenía podrido, pero sí que estaba para rehabilitarlo entero completamente. Lo compré en Cádiz en el verano del 2020 y a verlo era de un hombre mayor. Cuando llegué allí mi sorpresa fue que el hombre tenía una colección de coches de 3 naves llenas. Cuando yo vi aquello no me podía creer, yo pensaba que por aquí en Cádiz no iba a encontrar nunca una colección así tan grande. Nada, empezamos a hablar, lo vi por fuera, arrancaba pero estaba en mal estado. Y nada, desde el día ese pues he estado restaurándolo, que me dedico a restaurar coches clásicos, sobre todo BMW, y cuando mi trabajo y el tiempo me lo permite, pues se lo dedico a mis coches. Empezamos con el proyecto, desmontamos el coche entero, interiores, fuera todo, para buscar óxido o cosas importantes. El coche la verdad que no tenía nada de esto que hacerle. Tenía toda una línea cromada, pero yo soy de las personas que siempre me gusta modificar el coche al extremo de siempre en origen. Le he puesto el kit de aletines, llantas hechas a medida de 15 pulgadas por 8, ET0 y con neumáticos Premier. Una vez que estaba todas las llantas con sus neumáticos, con los aletines presentados, volvimos a quitar todo con mi chapista, el Chapist Project, que es el que le encargo todo el tema de pintura, artesanía, porque aparte de todo pues mucha artesanía y mucho acoplar, coches antiguos y nunca vienen derechos. Una vez que estuvo pintado, nos liamos con el interior, tapizaron toda moqueta nueva, los asientos no son del coche, los asientos se los pusimos de un Alfa GTV. Decidimos dejar los asientos así tal cual, sin tapizarlo, porque nos gusta la pátina que trae, del color que le da el aspecto clásico de la época. Luego pues se hizo todo el interior, aún nos falta detalles como la consola central con los relojes. Está el motor todavía un poquito más, pero bueno, el motor estaba rehecho entero, pistones, bielas, segmentos, radiador más grande, aluminio, y el coche ahora está en proceso de pasar la ITV porque estaba de baja definitiva. Lo dieron en el año 1999. El propietario, como tenía una gran colección, pues los coches evidentemente no puede tenerlos dados de alta por el costo que supone pagar sellos y historias. En un futuro pues no soy partidario de quitarle su motor ni nada porque su carburación, pero sí que el día de mañana, como me gusta modificar los coches, pues me gustaría meterle un motor de inyección, algo más potente, ojalá encontrara un motor turbo de esta época, pero me gustaría de la época. A mí no
no me gusta salirme de rango de coche. Mejor un motor de 30, inyección, que es un M10, el bloque es el mismo, y es inyección y es más práctico. Yo soy amante de BMW y restauro mayormente de BMW. Un 2002 para mí es un coche icónico de BMW. Todo amante de BMW pues quisiera tener un 2002, un E30 M3 y un E46, que son los que yo tengo M3. Y este coche tiene algo, una esencia especial. Este coche lo hicieron a mano. Es un coche muy especial para mí de BMW y yo creo que lo mantendré hasta que pueda.